Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuando el número de los redimidos, todos alaban al Señor. Unos otros cantaban, pero todos alaban al Señor.
Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Gloria al Señor. Le queremos dar un saludo nuevamente a la iglesia, ¿verdad? Le decimos que gracias al Señor, ¿verdad? Por este momento de volver a estar, ¿verdad? Nuevamente a través de estos medios, llevar la palabra del Señor, poder, gloria al Señor, compartir, ¿verdad? Lo que Dios tiene para nosotros. Saludo a todos nuestros hermanos, hermanas, nuestros niños, jóvenes que nos miran, ¿verdad? En sus casas, que están ahí haciendo sus servicios, que no han dejado, ¿verdad? Que ya porque no vienen a una iglesia, han dejado de estar ahí congregados con sus familias, y por eso es que le damos gracias al Señor por esta iglesia. Y también vamos así, ¿verdad? A que me acompañen a leer, ¿verdad? El libro de Ezequiel, para leer algunos versículos aquí en la palabra del Señor. Vamos así a leer el capítulo 9, vamos a leer el versículo 1 hasta el 7, y vamos a leer 7 y el 8. Dice la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ezequiel, capítulo 9, del 1. Dice: clamó a mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. He aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir, y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo: oyéndolo yo, pasar por la ciudad en pos de él, y matar no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matar a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel que sobre el cual hubiera señal, no os acercáis, y comenzaréis por mi santuario. Y comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salir, y salieron y mataron en la ciudad. Y aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén? Así vamos a invitarlos a que todos juntos ahí en sus casas, en sus hogares, podamos hacer una oración. Bendito Dios, le damos gracias, Señor, por este momento, Padre, que nos permite dar su palabra, el consejo. Señor, le pedimos su Espíritu Santo, Señor, en nuestros medios, Padre, la gloria, que a través, Señor, de estos medios podemos ir a mucha gente, Señor, aquellos que ya te conocen y aún aquellos que no te conocen, aquellos, Señor, que en sus vidas espirituales no han podido afirmar sus vidas, y les podemos hacer una invitación por medio de su palabra para que puedan afirmar sus vidas. Y le pedimos su Espíritu Santo, Señor, que obre a través de todos estos medios, Padre de la gloria. Le pedimos que quite todo lo que estorba en nuestros medios, Padre, para que esta palabra pueda fluir en nuestros corazones, en la mente de nuestros hijos, de nuestras familias, Señor eterno, y todos aquellos que nos miran, Padre. Se lo pedimos en su nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Y así la palabra del Señor, ¿verdad? Aquí en Ezequiel, gloria al Señor, podemos ver cómo este profeta describe, ¿verdad?, la maldad de la casa de Israel. Y sabemos que tenemos un Dios, ¿verdad?, que es un Dios verdadero, un Dios, ¿verdad?, que hace maravillas, pero también tenemos a un Dios que también hace juicio, ¿verdad?, sobre aquellos que Él ama, sobre aquellos, ¿verdad?, que Él ha puesto sus leyes, ha descrito su palabra para que nosotros la llevemos. Y aquí, ¿verdad?, la palabra del Señor nos habla en el capítulo 9, ¿verdad?, que hubo un clamor, gloria al Señor, y Ezequiel era un joven el cual, ¿verdad?, dice que fue llevado en la segunda innovación del cautiverio del pueblo de Israel, y Dios dando una profecía dada al cumplimiento en los tiempos de Ezequiel, y también dando los cumplimientos para el futuro, ya que esta palabra que
leemos aquí de Ezequiel, y si pudiéramos ver todo lo que es el libro de Ezequiel, habla de profecías, ¿verdad? Profecías que se cumplieron en sus tiempos, pero profecías que también estarán por cumplirse en un futuro, gloria al Señor. Y dice, ¿verdad?, que el capítulo 1 dice: clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y vemos, ¿verdad?, que el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios, pero también fue un pueblo, ¿verdad?, que se rebeló durante muchos tiempo para atrás, desde el tiempo que Dios los sacó, ¿verdad?, de aquella esclavitud. Miraron su gloria, miraron sus maravillas, Dios les dio su ley, Dios les dijo cómo caminar en esta tierra, pero vemos, ¿verdad?, cómo a través del tiempo este pueblo se fue alejando de Dios. Mucha gente, gloria al Señor, se volvió a otros dioses cuando tenían a un Dios poderoso, un Dios grande, clamaban a ídolos, ¿verdad?, mientras que ellos tenían a Dios, Jehová de los ejércitos. Este pueblo se fue olvidando del Dios de los cielos, y es una cosa tan difícil pensar que como alguien que conoce a Dios se puede olvidar de Dios. Pero vemos que también, ¿verdad?, el Señor describió y hizo aquí, ¿verdad?, un juramento por el pueblo de Israel de que Él también, gloria al Señor, ¿verdad?, como este pueblo había abominado, había hecho abominaciones en medio de su pueblo. Aquí en Ezequiel, ¿verdad?, capítulo 8, 1, ¿verdad?, dice: en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se postró sobre mí la mano de Jehová el Señor. Gloria al Señor. Y podemos ver, ¿verdad?, que este hombre, Ezequiel, fue escogido, ¿verdad?, por el Señor para que llevara el mensaje, para que pudiera hablar a aquella gente, lo escuchara o no lo escuchara. Él, ¿verdad?, tenía una misión de que tenía que hablar. Y aquí en el 12 dice: y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Y podemos ver cómo esta gente se olvidó de Dios, se olvidó del Señor, y por esta causa dice que vino grande enojo, tanto, gloria al Señor, que Él decretó un juicio en contra de este pueblo, ¿verdad? Aquí también dice en el 18, en el capítulo 8, 18: pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mí mis oídos con gran voz, y yo no los oiré. Qué terrible es conocer a un Dios poderoso y después de conocerle volverse atrás. O qué terrible, qué abominación tan grande, que una vez que Jesucristo, ¿verdad?, nos salva a la iglesia, salva a tanta gente, y después de esto poder volver a los ídolos, ¿verdad? Tenemos tanta gente que viene a las iglesias y por una razón que no es justificable se vuelve al mundo, y vemos cómo a través del transcurso de su vida esta gente nunca prospera, nunca pueden llegar a donde el lugar, ¿verdad?, que Dios quisiera que pudieran llegar. Y vemos al pueblo de Israel, un pueblo apóstata, un pueblo olvidando las leyes de Dios, un pueblo olvidando los mandamientos de Dios, un pueblo que se le dio mucho, un pueblo que miró mucho, un pueblo que palpó los milagros del Señor, y este pueblo le dio la espalda al Señor. Que si leemos todo lo que es el capítulo 8 y el 7, vemos aquí las abominaciones grandes que este pueblo, ¿verdad?, adoró, ¿verdad?, a otros dioses como el Dios del sol, gloria al Señor, un Dios que las cosas que Dios hizo, ¿verdad?, el hombre las adora cuando Dios nunca ha permitido eso. Él quiere que adoren, ¿verdad?, su nombre, que Él adoren a Jesucristo, que adoren Jehová, Dios de los ejércitos, que era aquel cual los había librado de sus enemigos. Pero este pueblo, vemos cómo se olvidó del Señor, y vemos cómo le habla a Ezequiel, ¿verdad?, y le da una orden
le da una misión y le dice lo que tiene que hacer, porque el Señor a su tiempo, Él, ¿verdad? Mucha gente lo tiene por tardanza, mucha gente piensa que Dios nunca va a pagar, ¿verdad?, al hombre lo que hace, sus obras. Mucha gente piensa que puede hacer lo que quiere. Mucha gente piensa que Dios se olvida, ¿verdad?, de lo que el hombre hace, como esta gente, ¿verdad?, que dijo aquí en el 12, Jehová ha abandonado la tierra, porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Y así vemos cómo tanta gente peca en el mundo y piensan que nunca nadie los va a juzgar. Piensan que son dueños de la tierra y del mundo y que pueden hacer y deshacer, pero déjenle digo que la alma de nosotros no nos pertenece. Esta alma le pertenece al Señor y tarde que temprano nosotros daremos cuentas al Señor. Y dice aquí en el 9, ¿verdad?, que dio una misión y le dice, he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir, y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribiano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y por esta causa, como le digo, el Señor, ¿verdad?, tuvo que tomar una decisión muy drástica, que más al frente miraremos lo que el Señor hizo, ¿verdad? Y aunque vemos que dice, ¿verdad?, que este mensaje de Ezequiel fue rechazado, ¿verdad? Dice aquí en Ezequiel 3:27, mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Y vemos, ¿verdad?, cómo el Señor le dijo a Ezequiel que hablara, que reprendiera, que le dijera a este pueblo lo que había hecho. Antemano le había el Señor dicho que no lo iban a oír, pero él dijo, tú habla, aunque oigan o no oigan. Y así es este mensaje que se predica ahora en estos tiempos. Mucha gente no lo oye, mucha gente sí lo oye, mucha gente será bienaventurada porque oyen, pero mucha gente también le dará lo mismo oír o no. Pero déjele digo que para toda esta gente el Señor tiene un juicio muy grande. Y es por eso que se predica por los medios, ¿verdad?, de todos los medios que hay ahorita, de la computadora, de la internet, todos los medios que se está usando. La palabra de Dios se está corriendo porque esto se va a terminar un día. Esto tiene un tiempo. Esto no es para siempre. El Señor ha puesto, ¿verdad?, el corazón de los siervos de Dios que predican la palabra de Dios y sentimos que esto no es para siempre, que hay un límite para todo. Pero antes de Dios traer un juicio a cualquier persona o a cualquier ciudad o a cualquier nación, Dios siempre habla, Dios siempre advierte, Dios siempre da tiempo para que nosotros podamos arrepentirnos, para que nosotros podamos tener conciencia de lo que hacemos. Y dice, ¿verdad?, que por esta causa, y dice el 3, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribiano. Y podemos ver, hermanos, que la gloria de Israel se elevó, ¿verdad?, en este capítulo. Además, ¿verdad?, de estos 6 hombres, que había otro vestido de lino fino, ¿verdad?, el cual, ¿verdad?, era una de las vestiduras sacerdotales o de seres angelicales, ¿verdad?, y estos seres involucrados, ¿verdad?, al orden y al servicio de lo que Dios quería para que pudiera seguir, gloria al Señor, aquel mandato que se le había dado a Ezequiel. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Ezequiel que hiciera? ¿Qué fue lo que le dijo al pueblo de Israel? ¿Qué iba a pasar en este momento? ¿Por qué razón Dios, ¿verdad?, le llamó a estos varones para que hicieran un trabajo, ¿verdad? Y dice, ¿verdad?, que entrados se pararon junto al altar de bronce. Eran 6 varones y aparte venía otro varón, el cual estaba, aquí en el 2 dice que estaba en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. ¿Por qué se pararon junto al altar de bronce? Estos 7 hombres, ¿verdad?, que en realidad parecen ser ángeles, pero estaban listos para el servicio
se detuvieron al lado del altar de bronce, que significa que las personas contra quienes tenían su comisión era por sus crímenes para ser sacrificados a las demandas divinas. Y un pueblo donde se le enseñó a adorar al verdadero Dios, ¿verdad? Y que ahora adoraban al Dios Tamuz, al adorador del sol y adoradores de ídolos. De tal manera, hermano, que esto es una abominación grande para Dios. Gloria al Señor. Todos los que hemos salido de la idolatría, todos los que hemos salido, gloria al Señor, de ese mundo pagano, es abominable que cualquiera que conoce a Dios se acerque otra vez a estos ídolos, porque dice que por esa causa Dios, gloria al Señor, trajo mal a la tierra. Por esa causa dice que la tierra no dio más su fruto. Y por esa causa vinieron juicios sobre los hombres, ¿verdad? Que supuestamente amaban a Dios, pero después se voltearon, le dieron la espalda al Señor, ¿verdad? Y aquí en Ezequiel 9:3 dice, ¿verdad? Que la gloria de Dios se apartó de ellos. Porque cuando un pueblo se aleja de Dios, cuando el ser humano se aleja de Dios, la gloria de Dios también se aleja. Dios nunca miente su palabra. Dios, sus promesas son fieles y verdaderas. Pero todo aquel que juega con Dios, su gloria no puede estar cerca, su presencia no puede estar cerca de nosotros. Eso jamás lo permitirá el Señor. Y Ezequiel llevó una orden, y estos varones, ¿verdad?, llevaban una orden. ¿Cuál fue esa orden que se les dio? ¿Cuál fue, verdad, ese trabajo que tenían que hacer con el pueblo de Israel? Y aquí, verdad, en el 9:4 dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ella. Mire, iba a haber un decreto de que matarían, aquí dice el 6, matar a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel que sobre el cual hubiera señal, no acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Y comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. ¿Por qué iba a ser esta matanza? ¿Por qué Dios iba a matar a aquellos niños? ¿Por qué iba a matar a aquellas jóvenes? ¿Por qué iba a matar a aquellos ancianos? ¿Cuál fue el pecado? El pecado fue que lo dejaron. El pecado fue que llevaron ídolos a sus hogares. El pecado fue que en la casa de Dios, ¿verdad?, los hombres de Dios se apartaron de él. El pecado fue que los que invocaban su nombre pecaron contra Dios, y Dios decretó un juicio para esta gente, gloria al Señor. Y como en todos los tiempos, Dios siempre, ¿verdad?, ha ayudado al justo, y el Señor demostró vividamente su disposición a juzgar, ¿verdad?, retirando su gloria de su pueblo y moviéndose del lugar santísimo hasta la entrada del templo para asignar las tareas del juicio. Su manifestación del carácter de Dios, su poder máximo, esa es la gloria de Dios, la trascendencia y perfección moral que es totalmente por encima del hombre y de sus limitaciones. Y cuando Él dice, pasa por en medio de la ciudad, Dios ordenó al tintero que marcara a los hombres justos una señal de identificación y protectora. Cuando le dice en el 3, aquel varón que tenía el lino que estaba este varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Este varón tenía que marcar a ciertas personas. ¿Y cuáles eran las personas que tenía que marcar para cuando entrara aquel juicio en medio de aquella ciudad, estas personas no fueran dañadas, no fueran sacrificadas? Y vemos cómo el Señor, ¿verdad?, ordenó a aquel hombre que le pusiera una señal, una identificación protectora para protegerlos de la próxima invasión, y también para protegerlos espiritualmente para la era venidera. Muestra que incluso cuando el juicio llega a una nación entera,
Dios todavía sabe cómo marcar e identificar a los justos. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios justo, un Dios que no mata junto al impío el justo con el impío. Dios pone una señal y dice, ¿verdad?, que una señal o una marca, ¿verdad? Esta es una letra hebrea que significa, ¿verdad?, Taú, que fue escrita, ¿verdad?, y que era una cruz, no teniendo supersticiones, sino anticipándonos a la salvación a través de la cruz. En la antigüedad había una costumbre de usar marcas. ¿Por qué una marca? ¿Por qué usaban marcas? Si vemos, ¿verdad?, cuando aquella mujer, Rahab, ¿verdad?, cuando aquellos hombres entraron en Jericó, ¿verdad?, para matar, ¿verdad?, y se le dio orden que nadie tocara el anatema, incluso al que tenía una marca, que aquella mujer que había escondido, ¿verdad?, a los espías, ¿verdad?, y que los cuidó, gloria al Señor, se le dio una marca para cuando entrara el destructor, cuando entrara aquel ejército de Israel a poseer aquella tierra, aquella mujer que cuidó a aquellos hombres no se le iba a hacer daño. Y si vemos, ¿verdad?, la fe de esta mujer, que inmediatamente, ¿verdad?, dijo que también su familia, ¿verdad?, y el pueblo, ¿verdad?, de Dios, aquellos varones, se les respetó aquella mujer, aquella marca que se le puso, ¿verdad?, gloria al Señor. Incluso también dicen, ¿verdad?, que en aquellos tiempos cuando la gente era idólatra, amaban ídolos, dice que tenían en sus frentes, ¿verdad?, el nombre de los ídolos, o lo ponían en sus brazos, ¿verdad?, aquellas marcas para identificarlos, que tenían aquellos dioses. También usaban marcas, ¿verdad?, los hombres, ¿verdad?, para tener, ¿verdad?, diferenciar, ¿verdad?, los que eran esclavos, para distinguirlos de los demás. Esto era una marca. Y aquí el Señor iba a usar una marca, pero ¿a quiénes iban a marcar? ¿Verdad? Dice aquí en el 4, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ella. Dios quería poner una señal. Qué hermoso es, hermanos, ver al Señor cuando el Señor mira, esta gente era gente que oraba, era gente que lloraba. Este grupo de personas era un grupo de hombres, ¿verdad?, y mujeres, ¿verdad?, que gemían, ¿verdad?, que lloraban, que clamaban, que ellos sabían, ¿verdad?, estar en la recámara secreta. Ellos entraban en esas recámaras de guerra, gimiendo, llorando. Esta gente conocía lo que era el temor de Dios, y este grupo tenía que ser apartado del otro grupo. Y es hermoso, ¿verdad?, llorar a tiempo antes de pecar, ¿verdad? Así seremos marcados para el tiempo, ¿verdad?, del castigo. Y los hombres, ¿verdad?, que pecaban contra Dios y no se arrepentían, eran hombres y mujeres que adoraban a otros dioses, o hombres o mujeres que dejaban a Dios por cosas vanas. Así, ¿verdad?, como Dios le dijo a Jeremías, si podemos ver, ¿verdad?, acá el libro de Jeremías, gloria al Señor, vemos, ¿verdad?, como hay gente, hermanos, que ya no cree en la oración, hay gente que ya no cree en llorar. Piensan, gloria al Señor, que llorar es debilidad, piensan que llorar es cobardía, pero para Dios no es ni debilidad ni es cobardía. Para Dios, ¿verdad?, dice que los corazones constritos y humillados, dice que son los que Dios oye. Y aquí en el libro, ¿verdad?, de Jeremías se le da una advertencia también, gloria al Señor, y como vemos también, Jeremías dice, oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase, porque todos ellos son adúlteros, congregación, predicadores. Hicieron que su lengua lanzara mentira con un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra,
porque de mal me procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Pero aún este hombre dice que él quería llorar. Dice, oh, si mi cabeza se hiciese aguas y si mis ojos fuente de lágrimas, para que llore día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo. Y vemos cómo estos hombres usaban, gloria al Señor, sus sentimientos, su vida para clamar por otros. Ellos les dolía el pecado de otros. Si vemos también el libro de Daniel, cómo este hombre dice que hacía ayunos largos y él mismo, ¿verdad? En sus oraciones dice que él decía, por el pecado de mi pueblo, por el pecado de Israel que fue cautivo. Y vemos cómo estos hombres se compungían con dolor y daban su vida en aquellas recámaras, usaban su tiempo por orar por aquellos hombres y aquellas mujeres que se apartaban de Dios. Miramos, ¿verdad?, que ese grupo era el que iba a ser señalado para que cuando viniera el destructor no los destruyera. Y aquí le dice Jeremías también, gloria al Señor, dice, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Así dice Jehová de los ejércitos, considerad y llamar plañideras que vengan y buscar a los hábiles en su oficio. Cuando dice aquí el 17, ¿verdad? Es verdad, dice que considerar, quiere decirle el Señor que buscaran a plañideras, ¿verdad? Significaba mujeres, ¿verdad? Que lloraban, ¿verdad? Que les pagaban para hacer, ¿verdad? Para que lloraran, para que gritaran, para que pudieran, gloria al Señor, llorar de tal manera, ¿verdad?, que ese era su oficio de ellas. Mujeres que se les pagaba para que llorasen, mujeres que profesionalmente se contrataban especialmente para ese oficio, ¿verdad? Y aquí le dice el Señor, así dice Jehová de los ejércitos, considerar y llamar plañideras que vengan, buscar a las hábiles en su oficio y desen prisa y levanten llanto por nosotros y desháganse nuestros ojos en lágrimas y nuestros párpados se destilen en agua. Y vemos cómo esta era la manera en que los hombres de Dios, las mujeres de Dios se distinguían. Miramos que estos eran los que Dios miraba, gloria al Señor. Miramos ahora, hermano, que hay gente que no le duele, miran el pecado afuera, miran la iglesia muchas veces, gente que entra y sale igual, gente, hermano, gloria al Señor, que solamente buscan a Dios cuando tienen necesidad, gente que no saben lo que es llorar frente a su Dios, gente que no oran ni siquiera por sus familias, gente que no busca ni ayuna ni siquiera por sus familias que se están perdiendo. Y vemos como aquí el Señor dice, lloren rápido. ¿Por qué? Porque vendrá el destructor. Clamen, giman, porque vendrá la destrucción. Dice, y desen prisa, levanten llanto por nosotros y desháganse nuestros ojos en lágrimas y nuestros párpados se destilen en aguas. Porque de Sión fue oída la voz endecha, como hemos sido destruidos en gran manera. Hemos sido avergonzados porque abandonamos la tierra, porque han destruido nuestras moradas. Oí pues, oh mujeres, palabra de Jehová, y vuestro oído reciba la palabra de su boca. Enseñar endechas a vuestras hijas y lamentación cada uno a su amiga. Mire lo importante que es orar y clamar, lo importante, gloria al Señor, de tener dolor, gloria al Señor, por las almas que se pierden, gloria al Señor, por aquellos que están fríos. Dios ha puesto una antorcha en medio de este mundo. Dios ha puesto su iglesia, no para que viva de la casa a la iglesia. Solamente Dios sabe por qué estamos pasando todo esto que estamos pasando, porque no es una iglesia que lo está pasando, son todo
en el mundo entero, las iglesias, el mundo entero que conoce a Cristo, que conoce a Dios. Hermanos, estamos en una prueba grande, en una situación grande. Y dice, ¿verdad?, que hagamos ese clamor, que busquemos a Dios para que seamos contados como aquel grupo que iba a ser marcado para cuando entrara el destructor, nosotros no llegara a aquel mal a nosotros. Y dice aquel 21, porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. Habla, así ha dicho Jehová, los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo y como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos como, hermano, con el Señor, la iglesia, el pueblo redimido, los escogidos, gloria al Señor, aquellos que les duele en su alma cuando pasa algo, ¿verdad?, en la vida de otros hermanos. Gloria al Señor, aquellos que miran tanto joven en el mundo, lleno de homosexualidad, lleno de lesbianismos. Vemos cuánto injusticia hay en la tierra y vemos, gloria al Señor, que la iglesia, el verdadero pueblo de Dios, el verdadero remanente, el verdadero que le duele en su alma, ese grupo que dice, ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ella, ¿verdad?, en medio del pueblo, porque muchas veces el pecado no se ve afuera, lo vemos en la iglesia. Vemos tanta gente que no tiene misericordia, vemos gente que parece que no tienen temor de Dios, gloria al Señor, y dice el Señor, a esa gente ponle una señal a aquellos que claman, a aquellos que lloran por su pueblo. Y vemos, ¿verdad?, aquí en el 5 les dice, y a los otros, al otro grupo dice, oyendo yo pasar por la ciudad en pos de él y matar, no perdone vuestro ojo, ni tengas misericordia. Dice, matar a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel que sobre el cual hubiera señal, no acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, gloria al Señor, que el juicio empezará primeramente por la casa de Dios. El juicio, primeramente, cuando nuestro Dios venga a juzgar al mundo, no vendrá al mundo. Primeramente entrará a la casa del Señor. Y dice que en el santuario Dios, ¿verdad?, debería haber sido honrado, pero allí él fue deshonrado y provocado. Esta gente había profanado la casa de Dios por sus vidas perversas y ahora lo profanarían con su muerte, gloria al Señor. Y vemos que el destructor entró. Es tan difícil ahora en nuestros tiempos cómo miramos, ¿verdad?, nuestros altares, especialmente, ¿verdad?, por los ministros, la palabra, los maestros, los que cantan, los cantores, ¿verdad?, los que traen la alabanza, los que predican, aún hasta los que traen profecías. Vemos, ¿verdad?, la tal manera como estos, incluyendo, porque yo estoy aquí, pero dice que los que estamos en el altar son los primeros que vamos a ser juzgados por el Señor. Dice aquí en Primera de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con su dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel y creador, y que hagan el bien. Y aquí le dice el ángel, empieza por el altar.
Gloria al Señor. Ezequiel 9. Dice, comenzaron pues, dice, y comenzaréis por mi santuario. Y comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. ¿Quién eran aquellos varones? Eran los líderes, eran los ancianos, los que gobernaban en el pueblo de Israel. Eran los que tenían la ley, eran los que enseñaban al pueblo. Y Dios decretó en aquel tiempo. Y esta profecía no solamente se cumplió en aquel tiempo, esta profecía se va a cumplir en el tiempo presente, porque ahora vemos multitudes de doctrinas, multitudes de sectas que jamás ni en la Biblia está escrito, doctrinas, dice la palabra de Dios, que doctrinas de demonios, doctrinas de hombres que no van conforme al evangelio de Jesucristo, que no van conforme a la doctrina de Cristo. Predican un evangelio a medias. El evangelio es un evangelio completo. No es que haya otro evangelio, sino que unos predican la mitad y la otra la esconden. Gloria al Señor. Pero la palabra del Señor es la misma de ayer y hoy y por todos los siglos. Y Ezequiel, ¿verdad? Gloria al Señor. Dice que entró aquellos varones con su espada y dieron muerte y empezaron, gloria al Señor, a destruir. Por eso es que nosotros debemos de tener temor de Dios, los que predican, los que cantan, los que ministran la música, los que ministran la palabra, los maestros debemos tener temor de Dios, de que esta palabra la vivamos primeramente nosotros, que primero nosotros podamos llevarla a cabo, gloria al Señor, porque Dios es un Dios que ve, Dios es un Dios que mira todas las cosas, Dios es un Dios que no pasará nada. Dice que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que el hombre siembre, dice que eso también cosechará. Y aquí vemos, ¿verdad?, cómo Ezequiel, cuando miró que después quedó él solo, que entró el destructor, entró todo por mano de aquellos varones, dice, matar a viejos y jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel que sobre el cual hubiera señal, no acercáis. Y comenzaron por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Y mira cómo primero entraron en la iglesia, primero entraron al santuario, primero fueron a los ancianos, primero fueron a aquellos que hablaban la palabra de Dios. Y cuando acabaron con todo aquello que estaba en el altar, porque en ese tiempo el Señor, ¿verdad?, el pueblo de Israel no tenía un anciano, ellos tenían 70 ancianos, más de 100 ancianos, 50 ancianos, dependiendo, ¿verdad?, las familias. Ellos levantaban muchos hombres y estos varones entraron y dieron muerte. Y dice aquí, ¿verdad?, en el 8, aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, Ezequiel, ¿verdad?, hablando aquí dice, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, ay Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén? Y vemos cómo Ezequiel le suplicó que no destruyera al remanente, mientras que su furor era derramado. Y vemos, ¿verdad?, la explicación de Dios aquí en el 9, y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, han abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Vemos cuánta gente, hermano, aleluya, así vive. Hacen y deshacen y piensan que Dios no mira, piensan que Dios no ve, piensan que Dios no va a venir, piensan que esta tierra nos la dejó para hacer lo que nosotros queramos. Pero vemos, gloria al Señor, cómo Dios mira, Dios ve, Dios no ha abandonado la tierra. Cristo va a venir por su iglesia, pero tenemos tanta gente
aún gente que solamente viene a la iglesia, ¿verdad? 2, 3 veces por mes o una vez al año. Y esta gente piensa que Dios no ve, pero Dios ve. Dios te da una oportunidad para que le busques. Dios te da una oportunidad para que le sirvas. Que no seas como el grupo de la gente que dijo, Jehová nos ha abandonado, Jehová no ve la tierra. No, por eso aquí el Señor dice, así pues haré yo mi ojo, no perdonaré ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Gloria al Señor. Vemos cómo el Señor le responde, ¿verdad? Aquí a Ezequiel, que la casa, ¿verdad?, de Israel la maldad era grande, era terriblemente grande, y que Dios se los había advertido muchas veces, porque Dios nunca hace nada sino antes Dios enviarnos a su gente. Nos habla a través de la palabra, nos habla a través de sus siervos, nos habla a través de sueños, nos habla muchas veces a través de niños, a veces a través de jóvenes que sueñan ellos, gloria al Señor, para que abandonemos el pecado, para que nos acerquemos a Dios. Pero el hombre no oye, el hombre dice, Jehová no ve, Jehová ya no vino, Jehová se olvidó de nosotros. No, Jehová no se ha olvidado, Jehová vendrá, pero dice que Él es lento para la ira, porque Él siempre tiene un tiempo para el mundo, Él tiene un tiempo para nosotros, Él tiene un tiempo para que nos arrepentamos. Este tiempo que estamos ahorita es para tener conciencia, para pensar, para ver por qué estamos pasando esta situación, qué hemos hecho, qué ha hecho la iglesia, qué ha hecho el mundo, qué he hecho yo, Señor, para nosotros ver, gloria al Señor. Nunca jamás habíamos visto esto, gloria al Señor, desde que nosotros tenemos vida en este siglo. Hemos visto muchas cosas, hemos oído de muchas cosas, de guerras y todo, pero nosotros no hemos visto en esta generación lo que estamos pasando. Y Ezequiel le suplica al Señor que deje un remanente. Gloria al Señor. Y el Señor, ¿verdad? Aquí, gloria al Señor, le dice, ¿verdad? Ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Esto fue lo que los líderes de la ciudad dijeron anteriormente y resistían en rechazar a Dios. Y por esa razón fue que Dios no perdonó. Y el ángel, ¿verdad? Al último, ¿verdad? Aquí en el 11 da un informe al Señor y le dice en el 9:11, he aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero a su cintura respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Y vemos, ¿verdad?, como el varón que puso la señal a aquel grupo fue y le dio su informe al Señor. Y, ¿verdad?, y Ezequiel tomó aliento de ver que un remanente quedó firme. Mataron a todos los de la ciudad, mataron a los líderes de aquel templo, pero quedó un remanente firme. En aquel tiempo de Ezequiel miró la mano de Dios en esta forma. Y vemos, gloria al Señor, que la iglesia, por medio de Jesucristo, ha sellado un grupo. Vemos cómo en estos tiempos el Señor ha salvado mucha gente a través del mensaje de la palabra del Señor. Mucha gente ha venido a su conocimiento. El Señor ha sacado mucha gente del mundo. El Señor ha sacado mucha gente de la idolatría. El Señor ha sacado mucha gente de la ignorancia, del pecado. Por medio del Evangelio, a través de nuestro Señor Jesucristo, cuando se predica en el mundo entero, las iglesias, cuando es el llamado del hombre que se arrepiente, del hombre que viene a Cristo, del hombre que oye en su corazón la voz de Dios, y que reconoce que necesita a Cristo y que necesita a un Dios para ser salvo. Vemos que multitudes de personas que han conocido a Jesucristo, y esa gente tiene un sello. Dice aquí en el libro de Efesios 1:13, dice, en Él también vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad. Oiga bien, la palabra de verdad. Porque hay un evangelio que no es verdadero. Un evangelio a mitad, un evangelio a medias. Pero dice que el que ha oído el evangelio de verdad, de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Jesucristo, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aleluya. Toda esa gente que ha sido salva, ha sido marcada, ha sido sellada, ha sido poseída para Dios, ha sido apartada para Dios. Pero los que realmente han sido salvos, los que realmente han conocido a Jesús como su Salvador y han tenido un acercamiento a Dios, no los que hablan de labios, no los que dicen tengo a Cristo y como decía Jeremías, este pueblo me honra de los labios, pero está lejos de mí su corazón. Gente que ama a Dios, gente que se aparta de la vanidad del mundo, gente que se aparta de la maldad, gente que ama a Dios, gente que ha sido sellado por las arras, como dice aquí la palabra del Señor. Dice que hemos sellados por el Espíritu Santo, la promesa de Dios para aquellos que le aman. ¿Tú sabes lo que significa ser sellados? Es marcados. Y todos aquellos que confiesan a Jesucristo como su Salvador, todos aquellos que han apartado su vida del mundo, que se han dado sus vidas a Jesús, que no solamente su alma y su espíritu, sino que su cuerpo entero lo han puesto en sacrificio para alabanza de su nombre. Toda esa gente, de esos varones, todos esos jóvenes, todos esos niños, tienen una marca. Y esa marca la mira Cristo, la mira Dios, el Espíritu Santo. Y esa marca la mira Satanás. Y esa marca jamás dejará que Satanás destruya nuestros cuerpos ni nuestra vida. El enemigo no tiene parte con este grupo que alaba y glorifica a Dios y que está sellado por el Espíritu Santo. Hay un remanente, todos los que hemos creído en Jesucristo, todos aquellos que se congregan, aquellos que guardan sus mandamientos, los que hacen obras de salvos, aquellos que están firmes en medio de un mundo, gloria al Señor, de tanta perversidad, en medio de un mundo de tanta inmoralidad, en medio de un mundo donde, hermanos, ahora mucha gente, gloria al Señor, no sabe quién es cristiano y quién sí y quién no, porque todos profesan conocer a Cristo, pero hay un remanente, hay un grupo el cual está marcado. Y por esa salvación que Cristo nos dio a través de la cruz del Calvario. Y yo te digo en este día, esta mañana, que ustedes van a ver este video, o la gente, ¿verdad?, que lo mire a la hora que lo quiera ver, que Dios tiene un llamado para el mundo. Dios tiene un llamado para que te acerques a Dios. ¿Tú quieres ser librado? ¿Tú quieres ser librado de los juicios? ¿Tú quieres ser librado de que Satanás te destruya y te agarre y te tome? Pues ven a Cristo para que te selle, para que te marque, para que seas propiedad de Dios, para que seas propiedad de Él, para que el enemigo no tenga parte contigo, porque los que estamos sellados, los que tenemos a Dios, Satanás no tiene parte con nosotros, el pecado no tiene parte con nosotros, porque hay un Cristo que nos ayuda, está el Espíritu Santo que nos da la fuerza, está nuestro Señor, está su palabra, tenemos al Señor en nuestras vidas. Por eso es que en este día yo te digo que vengas a Cristo para que te ponga una marca, para que te selle con su Espíritu Santo, con la promesa que se nos dio, gloria al Señor, que todo aquel que creyera en Jesucristo será salvo, todo tú y toda tu casa. Ese momento de salvación, no sabemos cuál es la prueba que Dios tenga en nuestras vidas, cuál es la prueba que ha enviado al mundo y a la iglesia, pero una cosa sí te digo, gloria al Señor, que busquemos a Dios con todo nuestro corazón, que amemos a Dios con toda nuestra alma, que busquemos en nuestras casas, ahí donde estamos, ahí en nuestros hogares, gloria al Señor. Gracias a Dios por aquellos, ¿verdad?, que tienen sus servicios en sus hogares,
aquellos varones, aquellas madres que toman a sus hijos, a sus jóvenes y los sientan ahí para oír el mensaje, para orar, para lo que usted quiera hacer en su casa. Y aquella gente que fue marcada, los que lloraban, los que gemían. Esperamos que usted sea los de ese grupo. Esperamos que usted sea, gloria al Señor, los de este grupo. Jesucristo vino a salvar lo que está perdido. Jesucristo vino a darnos vida. Jesucristo vino a apartarnos, gloria al Señor. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos un sello del Espíritu Santo. Tenemos la fuerza para resistir al enemigo, a la carne. Tenemos a Cristo. Tenemos su poder, tenemos su palabra, nada nos falta, gloria al Señor. Yo te invito a que vengas a Jesús, yo te invito a que te arrepientas, yo te invito a que seas un cristiano verdadero, yo te invito a que seas un cristiano que ame a Dios, para que no termines como el otro grupo, porque en todos los tiempos Dios va a destruir al impío. En todos los tiempos de las edades Dios irá quitándole la vida al impío. La Biblia dice que en la congregación de los santos no se sentarán los impíos, los pecadores. El Señor barrerá, el Señor hará lo que tiene que hacer. Que Dios nunca permitirá que el pecado, que la gente que juega con Dios quiera destruir a aquellos que verdaderamente aman a Dios. Dios no lo va a permitir. Porque hermano, el que no está con Dios contamina a aquellos que están con Dios. Pero Dios, tenemos un Dios que guarda a su pueblo verdadero. Tenemos un Dios que protege a los verdaderos, a los que le aman, a los que lloran, a los que gimen por ver la maldad, por ver la injusticia, por ver el pecado. Y en este día yo te invito a que busques a Dios, que sigas orando, que sigas ayunando por el pueblo, por las naciones, por todo lo que estamos pasando ahorita, que ores por tu iglesia, que ores por tus pastores, gloria al Señor, que tengas cuidado de la casa de Dios, así como cuidas tu casa, gloria al Señor, y el Señor va a bendecirnos, el Señor nos va a guardar, el Señor pondrá su marca sobre nosotros. Yo te voy a pedir que hagamos una oración. Bendito Dios, te damos gracias en estos momentos, Padre de la gloria. Te damos honra, te damos gloria a ti, bendito Dios, porque nos has salvado, Señor, porque hemos entendido, bendito Dios, que eres el único Dios que salva, el único Dios que libera, el único Dios que sana, el único Dios que nos puede librar, el único Dios que nos puede guardar. Pero hay que estar en sus mandamientos, hay que estar donde debemos estar, hay que estar parados donde debemos estar parados, hay que estar ahí donde debemos estar ahí. Hay que estar dentro para que el destructor no nos tome. Hay que estar adentro para que el enemigo no nos destruya. Jesucristo es el único que nos puede salvar. Padre, te pido, Señor, por tu iglesia. Te pido por nuestros hermanos, nuestros jóvenes, nuestros niños. Te pido, Señor, que los guardes, que nos protejas. Que podamos volver a ver a todos nuestros hermanos. Cuídalos de toda pandemia, de todo peste, Señor, de toda enfermedad. Cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor. Y aún aquellos que quieren arrepentirse, aquellos que quieren ser parte, que otra vez que nuevamente se abran las iglesias, puedan venir a ti, Señor. Que puedan ser, Señor, sendas derechas para sus pies, Padre. Que puedan, Señor, venir y arrepentirse y hacer frutos dignos de arrepentimiento para que el Señor los bendiga, para que el Señor los salve. El Señor nos está dando una oportunidad. Gloria al Señor, tienes vida, tú tienes esperanza. Gracias te damos, Señor, en este día, Padre. En tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Amén.